Hoy vamos a ver, hermanos, cuál es el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios desde la creación misma, desde antes de la misma creación para nosotros, para su pueblo, para su iglesia? A través de estos pasajes que vamos a estar leyendo, vamos a ver primeramente cuál fue el problema, cuál es el problema del pueblo de Israel, y a través del problema del pueblo de Israel vamos a entender cuál es el problema de la humanidad en general y cuál es el plan de Dios respecto a esta situación que se está viendo del hombre, ¿sí? Voy a darle lectura al capítulo 43, verso del 1 al 7 solamente, verso del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruc, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados, para morar en la tierra de Judá, a hombres y a mujeres y niños y a las hijas del rey y a todas las personas que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Neerías. Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Primeramente, Señor, agradecidos porque tu palabra, Señor, es una palabra de vida, es una palabra que habla nuestras vidas, que transforma y cambia nuestros corazones, Señor. Padre, gracias, Padre, por permitirnos este enorme privilegio de poder, Señor, ir a tu palabra. Pero sin duda, Señor, te pedimos que no sea simplemente escuchar por escuchar. Obra de tal manera en nuestro corazón que tu palabra resuene, retumbe, Señor, en nuestro interior para que seamos cambiados y transformados. Nuestras vidas te busquen realmente como debe de ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice este verso 7, termino con el verso 7, dice aquí: y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Esta expresión de no obedecieron a la voz de Jehová es sin duda el punto distintivo del pueblo de Israel en el libro de Jeremías. Si algo se va repitiendo a lo largo del libro, es esto. Un pueblo incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Escuche, pero el punto aquí no es que se ignorara la voluntad de Dios. No es que llegara un momento en el que el pueblo dijera, bueno, pues es que Dios nos reclama algo, pero es que no hemos escuchado su voz. No. Sino que es un pueblo que conocía perfectamente cuál era la voluntad de Dios,
a través de la misma ley de Dios, la cual ellos habían olvidado, y por otro lado los profetas mismos de Dios, que les recordaban la voz de Dios y la palabra de Dios a este pueblo. Esto es serio, hermanos. Durante todo el libro de Jeremías, una y otra vez se repite esta expresión de que ellos no escucharon la voz de Dios. ¿Qué significa que no escucharon la voz de Dios o que no atendieron a la voz de Dios? Dice, porque no obedecieron a la voz de Jehová. No obedecieron. Vamos a ver algunos pasajes en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 23. Vamos al capítulo 7, verso 23 de Jeremías. Hermanos, hago este recuento y vuelvo una y otra vez a ver estos pasajes que ya hemos meditado para que veamos una y otra vez que el libro de Jeremías no está hablando de una cosa extraña o más allá de lo que podamos comprender, sino que nos está revelando y dando a conocer la realidad de un pueblo, la realidad del pueblo de Israel. Y en medio de esa realidad, la realidad es que era un pueblo totalmente pecador, entregado a la idolatría y a la perversidad. Si vemos el capítulo 7, verso 23 y 24, dice, mas esto les mandé, dice Jehová, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Aquí Jeremías está recordando el pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí. Dios mismo había hablado al pueblo. Los 10 mandamientos fueron dichos audiblemente y ellos inclusive hasta temieron y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No, nosotros no queremos ir, mejor ve tú y ya después tú nos dices el mensaje y nosotros lo escucharemos. Bueno, lo que les mandó Dios en ese entonces fue que escucharan su voz, que fueran obedientes a su voz, que respetaran el pacto de Dios. Verso 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Wow, qué cosas, ¿no? Vemos aquí. Esto se repite a través de todo el libro. Es un pueblo que no escucha la voz de Dios. ¿Qué significa no escuchó la voz de Dios? Ellos estaban escuchando la voz de Dios, pero no estaban obedeciendo a esa voz. Capítulo 9, verso 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. No obedecieron. Se vuelve a mencionar la voz de Dios, la cual el pueblo no obedeció. Capítulo 11, verso 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, ¿qué? Oíd mi voz. Atiendan a mi voz, sean obedientes. Ahora, hermanos, este pasaje del capítulo 11, verso 7, dice el verso 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Entonces hay un punto aquí importante. Lo que está descubriendo Dios, lo que nos está haciendo ver Dios a través de los pasajes, es que era un pueblo desobediente, pero no en este momento solamente, sino que desde sus padres
este pueblo era de esta manera. Y si nosotros vemos, hermanos, la vida del pueblo de Israel, desde que salió del desierto fue una vida de desobediencia continua. Acababan de salir de Egipto y al encontrarse entre el Mar Rojo y los egipcios, este pueblo empezó a reclamarle a Moisés, queriéndose regresar, reclamando que por qué Dios los había sacado. Dios abre el Mar Rojo, los pasa por terreno seco, hermanos, hace una obra portentosa. Al otro lado ya del Mar Rojo, avanzando ya en el desierto, tienen sed y empiezan a quejarse. Tienen hambre y comienzan a quejarse. Y Dios les da agua y les da alimento. Una y otra vez este pueblo no obedeció a la voz de Dios. Llevaban 2 meses de haber salido de Egipto, llegaron al Sinaí. Hermanos, Dios les habla audiblemente y les dice, desde el monte Sinaí, les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. 2 meses después, cuando Moisés estaba recibiendo, hermanos, las instrucciones para el tabernáculo en el monte, este pueblo, 1 mes después de haber llegado ahí, se desespera y hace un becerro de oro y le empieza a adorar. Y así podemos ir vez tras vez. Dios los perdona en ese lugar, los lleva rumbo a Canaán y llegando a Cades Barnea les dice: vayan y conquisten. ¿Saben qué hicieron? Mandan a 2 espías, 10 de ellos regresan diciendo: ¿saben qué? No tenemos oportunidad de conquistar. Son gigantes y nosotros, a comparación de ellos, somos unas langostas. Así que ni siquiera que ir. ¿Saben qué? Regresémonos a Egipto. Y si seguimos avanzando, vemos continuamente cómo este pueblo desobedeció una y otra vez. Por eso aquí este pasaje dice el verso 7: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles que oíd mi voz. Desde ese momento hasta hoy, que dice el verso 8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Hermanos, este pueblo llegó a tal extremo, este pueblo que Dios había rescatado y había escogido, llegó a tal extremo que ya no había diferencia alguna entre ese pueblo y un pueblo pagano. De hecho, era todavía peor el pecado que este pueblo había cometido a comparación de los pueblos paganos. Significa entonces, hermanos, que el juicio que está Dios revelando en el libro de Jeremías es un juicio que el pueblo acarreó por vivir de la misma manera que el mundo. Este pueblo de Israel refleja algo en este momento, hermanos. ¿Qué refleja? Al hombre sin Dios. El hombre sin Dios no puede someterse a la voluntad de Dios. Refleja al hombre natural. Nosotros, cuando vamos a la historia de Adán y Eva, pareciere que es el momento más sublime y más perfecto que nosotros podemos pensar. Ese capítulo 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los hace a su imagen y semejanza. Ese capítulo 2, cuando Dios pone el huerto y ahí en el huerto pone al hombre y a la mujer que Él había creado. Parece ser que esa es la imagen perfecta. Dios
gobernando a Adán y a Eva a través de su palabra, diciéndoles: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Y este pueblo y estos hombres, Adán y Eva, hermanos, vivían en armonía con Dios. Pero si vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que son engañados por Satanás. ¿A qué? A no tomar en cuenta que la voz de Dios, la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, ¿qué hacen? Prefieren desobedecerla y seguir sus propios caminos. ¿No es lo que estamos viendo aquí? El pueblo conocía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, no la quiso obedecer. Y en el capítulo 43, hermanos, es el colofón, es la cereza del pastel. Ya Dios había juzgado a Israel, había permitido que Babilonia viniera a Jerusalén, la destruyera los palacios, destruyera las casas del rey, destruyera todas las casas, incluida el templo. Destruyeron todo y se llevaron a la gente cautiva. Pensaríamos que con la experiencia que habían ellos visto, ellos pudieran haber reflexionado, pero cuando los que quedaron y los que se salvaron de esa destrucción, y dice que a muchos de ellos se regresaron de donde que fueron llevados, se regresaron y se juntaron, pensaríamos que fueran personas que recapacitarían y dijeran: no, ¿sabes qué? Jeremías tenía razón, Sofonías tenía razón, Habacuc tenía razón. Todos esos profetizaron en el tiempo en el que Jeremías profetizó. Y todos ellos hablaron de la destrucción que venía por medio de los caldeos. Pero no fue así. Se juntaron, decidieron ir a Egipto, pero en un arranque como de: queremos saber qué piensa Dios de todo esto. Van con Jeremías y le dicen: Jeremías, ora a Dios por nosotros y dile qué tenemos que hacer. Y no te preocupes, lo que Dios nos diga, si es bueno o es malo, nosotros lo vamos a hacer. Y como cuando se va formando un pastel, ¿no? Al último, ¿qué falta? La cerecita, el detallito perfecto. ¿Para qué? Para que se vea bonito ese pastel. Este pueblo que había experimentado el juicio de Dios, que ya habían visto con sus propios ojos lo que Dios había dicho, se había convertido en realidad ante sus propios ojos. Bueno, este pueblo pide consejo a Jeremías y consejo a Dios para qué es lo que tenían que hacer. Y Jeremías les dice: vayan, quédense aquí, no hagan nada y estén quietos. No vayan a Egipto. Y en el capítulo 43, ¿qué dice? Vamos. Verso 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir: no vayáis a Egipto para morar allí. ¿Qué dijeron? No, esto no puede ser. Y entonces en el verso 3 dice: sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos. Leemos el 4 juntos, dice:
No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá. Vuelvo a insistir, como si faltara el detalle del pastel, ¿no? La cereza del pastel. Este pueblo, aún viendo, hermanos, que Jeremías había mencionado todos esos juicios y se cumplieron a la perfección, no fueron capaces de reflexionar y decir, bueno, si Jeremías nos lo está diciendo, es porque Dios está hablando a través de él, entonces ¿saben qué? Vamos a quedarnos. No. Y terminaron en Egipto, y dice el verso 7, y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron, ¿qué? Hasta Tafnes. Este es el hombre. Este es el hombre, hermanos. El hombre natural. El hombre sin Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. Pues déjeme decirle que era un pueblo sin Dios. Miren lo que dice el libro de Romanos. Quisiera que fuéramos al libro de Romanos. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 6. Vamos a leer el verso 6. Miren lo que dice sobre la carne y el espíritu aquí. Tómese carne como un hombre sin Dios, un hombre que vive bajo sus deseos, vive bajo sus anhelos, vive según sus pensamientos. Dice aquí el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni qué, ni tampoco pueden. Hermanos, ponga aquí un momento aparte este pasaje y vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo. A ver, vamos a descubrir a través de estos pasajes cuál era la vida que vivíamos antes. Esa vida que vivíamos antes nosotros es la vida que vive todo el mundo el día de hoy sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no nada más todo el mundo que vive sin Dios ahora, sino todo el mundo, todas las personas que viven sin Dios en todo el tiempo anterior, desde el principio de la creación. Las personas que no tienen a Dios en sus vidas, ¿cómo viven? Viven de esta manera, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. ¿Qué significará seguir la corriente de este mundo? ¿Qué significará? Viven conforme las ideas, patrones, pensamientos, ideas, pensamientos, filosofías del mundo, ¿cierto? Ese es el seguir la corriente de este mundo. Encajamos perfectamente, ¿no? Cuando tú te avientas a un río que va de derecha a izquierda, tú por lo regular te dejas ir con el río, ¿no? ¿Y cómo vas? ¿Conforme a qué? Conforme a la corriente, ¿cierto? Entonces así el mundo está yendo, así íbamos nosotros. ¿Qué más hacía? Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, todo este mundo está formado, idealizado, conforme a quién. ¿Quién rige? ¿Quién gobierna este mundo pecador? ¿Quién? Satanás. Dice aquí, el espíritu que ahora opera ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Ahora, verso 3, ponga atención. En los cuales también todos nosotros que vivimos en otro tiempo. ¿Cómo?
en los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa eso? En los deseos de nuestra carne. O sea, lo que queríamos y lo que quiere el mundo, una persona sin Dios, lo único que quiere es satisfacerse a sí misma, sus deseos carnales. ¿O no, hermanos? Voltee y mire a ver tantito el mundo a través de su celular. ¿Qué mira? Libertinaje, pornografía. Ahora ya todo es sexual, ¿o no? Es un desenfreno total, hermanos. ¿Eso qué es? Eso es la carne diciendo: haz lo que yo te pido. Cada quien ahora hace lo que quiere hacer. Dice aquí, haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué, y de los pensamientos. Cada quien vive según piensa. Ojo, hermano, el hombre hace lo que hace porque él lo decide hacer, según sus pensamientos, según sus deseos, según sus anhelos, según lo que él piensa. Todo está basado en él y en el mundo. Se deja arrastrar por el mundo, se deja arrastrar por quien gobierna el mundo, que es Satanás, pero al final es una persona que termina haciendo lo que ella quiere. ¿O no es así? ¿No es el reflejo del pueblo de Israel en el libro de Jeremías? Hermanos, ¿no es? Es el pueblo de Israel aquí metido. ¿Qué terminaron haciendo? Conforme a la abominación de su malvado corazón. ¿Qué es eso? Es esto. Viven en sus deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la forma de vida de un hombre sin Dios. Entonces, si regresamos a Romanos capítulo 8. Versos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Los deseos de la carne, en otras palabras, lo que tú deseas, lo que tú piensas, tu interior, lo que tú quieres, eso, hermanos, en un hombre natural, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Estas personas, como nosotros antes, no podíamos, hermano, someternos a la voluntad de Dios. Era imposible. Por lo tanto, el pueblo de Israel refleja, hermanos, al hombre natural, al hombre sin Dios. Un hombre que vive bajo sus deseos y pensamientos. Son personas que viven de acuerdo a su propia voluntad. ¿No fue lo mismo que decidió Eva en el huerto del Edén, hermanos? ¿No fue lo mismo? Conociendo la voluntad de Dios, ¿qué dijo? Mira, engañada por Satanás, al final de cuentas, ella decidió. Dice que vio el fruto y lo vio codiciable, deseable, para alcanzar sabiduría. Al final desobedeció a Dios, ¿pero por qué? Para satisfacer sus propios deseos. Y el hombre cae en pecado, ¿por qué? Porque vive bajo sus propios deseos. Vive haciendo su propia voluntad. Eso es lo que quiere el hombre.
lo que le nace de adentro, lo que le dice su propia carne, sus sentimientos y pensamientos. Ese es el hombre natural. Esa persona no puede someterse a la ley de Dios. No puede, es imposible. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué refleja el pueblo de Israel? El hombre sin Dios, un pueblo sin Dios. Entonces tenemos que pensar, bueno, este es el diagnóstico de Dios. Miren, el Antiguo Testamento, si algo nos dice, es exactamente esto: que el hombre no se puede someter a la voluntad de Dios por sí solo. No. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ocurrir algo. Entonces Dios no es que se le haya escapado de las manos, no es que de repente se dio cuenta y dijo, ah, caray, estos no se sujetan a mi voluntad, ¿cómo le vamos a hacer? No. Creó un plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para poder salvar a ese hombre que no puede someterse a su voluntad, que no puede acercarse a Dios, que no puede rendir su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuál es este plan? Bueno, en el libro de Jeremías lo menciona de varias maneras, de varias formas. Una de ellas es, los voy a regresar, ¿se acuerdan? Pero de manera ya más clara, en Jeremías capítulo 31, verso 31, Jeremías capítulo 31, verso 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces este nuevo pacto va a ser distinto al antiguo pacto, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene de diferente ese nuevo pacto que Dios va a hacer? Tomemos en cuenta que el diagnóstico que hemos dado hasta ahora es de que el hombre, quien sea, como sea, de la tribu que sea, de la nación que sea, en el último rincón de la tierra, no puede, hermanos, someterse a la voluntad de Dios. Es imposible. Porque el hombre lo que sigue, lo que busca, lo que desea es satisfacer su propia carne, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, etc. El hombre solo piensa en sí mismo. Es totalmente egocentrista, se basa en él y en su beneficio, en su satisfacción. No es hoy lo que vemos predicado en las televisiones, anunciado en las redes sociales, en todos lados. Vive como tú quieras, que nadie te diga y se atreva a decirte que no puedes hacer algo. Tú haz lo que quieres. Tú quieres ser una silla, sélo. Tú quieres ser un hombre siendo mujer, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ese es el reflejo del hombre. Y vivimos en un tiempo donde lo podemos ver en todos lados. En todos lados. Recientemente no hubo un escándalo en una de en la Cineteca Nacional. Un trans quiso meterse al baño de mujeres y lo sacaron. Y se armó un revuelo tremendo, terrible. Muchos a favor, otros en contra. Pero eso es un reflejo ¿de qué? Ahora
cada quien dice lo que es que es que tú eres hombre, no, yo soy una mujer. Y si dice baño de mujeres, pues ahí voy a entrar yo. Dale. ¿No se supieron esta situación? Fue muy sonado en las redes sociales y en los noticieros. Este es el hombre, hermanos. Bajo ese diagnóstico, Dios no es que haya dicho, caray, se me zafó algo y como que la regué con este pueblo y como que algo pasó, voy a cambiar todo. No. Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía y entendía la condición del hombre. Así que, en medio del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, está en medio de todas esas historias, hermanos, el anuncio de un nuevo pacto, distinto al primero. Por lo tanto, esa distinción entre uno y otro debe ser radical. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Verso 33 de Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Entonces lo que Dios está diciendo es de que la distinción, lo distinto entre un pacto y el otro es que ahora en ese nuevo pacto, tanto la ley y sus mandamientos van a estar ¿dónde, hermanos? En la mente y el corazón de las personas. Eso significa que entonces va a ser esas leyes y esos mandamientos van a estar internamente en la vida del hombre, no fuera del hombre. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y Dios promete habitar en medio y morar en medio de su pueblo, cuando nosotros vemos la imagen de cómo estaba conformado el tabernáculo y alrededor el pueblo, podemos mencionar que Dios estaba con su pueblo, en medio de su pueblo. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, nosotros ya no vemos una expresión así. Dios mora ahora, pero en nosotros. Podemos decir que con nosotros, sí, con nosotros, pero mora en nosotros. Y entonces esta expresión de que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, habla de algo interno. Ahora, ¿cómo es esta acción? Vamos al libro de Ezequiel, rápidamente, capítulo 36. Ezequiel 36. Verso 25. Mire cómo lo dice aquí, de qué manera lo explica ese nuevo pacto. 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos que os limpiaré. Entonces lo que está mencionando Dios es que ese nuevo pacto tiene la condición de algo interno dentro del hombre. Entonces lo que Dios va a hacer, escuchen, lo que Dios va a hacer es que va a limpiar a esas personas. Las va a limpiar ¿de qué? De todas sus inmundicias. Pero no se queda ahí, verso 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿qué? Un corazón de carne. ¿Qué dijo Jeremías 31? La pondré estas leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Cómo podemos entender esa expresión en esta expresión que vemos aquí? ¿Qué va a hacer Dios? Va a limpiar a esa persona, pero ¿qué va a cambiarle? Va a cambiar su corazón. Y va a darle un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces lo que Dios está diciendo es que va a ser una nueva persona, va a cambiar a esa persona. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿por qué? Si yo le preguntara, ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Cuál sería la contestación?
La contestación es porque el hombre por sí solo, por él mismo, no puede someterse a la voluntad de Dios. Entonces Dios planeó desde antes de la fundación del mundo transformar la vida de esas personas para que esas personas vivieran entonces, ahora sí, como dice el verso 27. Leemos juntos el verso 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. El diagnóstico está claro. Este pueblo una y otra pasaron 100 años, pasaron 200, pasaron 500, pasaron 800 años y el pueblo siguió viviendo igual. ¿Cómo? Nunca pudo someterse a la voluntad de Dios, nunca. Pastor, ¿alguien puede del mundo someterse a la voluntad de Dios si él quiere? No puede, es imposible. No puede. Entonces, para salvar a una persona, ¿Dios qué hizo? Va a ser un nuevo pacto. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser este nuevo pacto? ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. A través de su sangre. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la Pascua, en la última Pascua, en la cena de la Pascua? Cuando va a ser entregado y reparte la cena, ¿qué dice? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Vamos a Mateo capítulo 26, búsquelo. Dice el verso 27, dice: y tomó la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo, habiendo dado gracias les dio y diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué, hermanos? Para remisión de los pecados. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. ¿A través de la sangre de quién? De Jesucristo. Este plan de transformación, este plan de perdón, de redención, este plan en el que Dios está actuando en la vida de la persona, ahora internamente, no se le ocurrió en el transcurso del Antiguo Testamento, no. Mire lo que dice el libro de Efesios. Busque el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Dios nos dio todas las bendiciones espirituales habidas y por haber. ¿Por medio de quién? ¿A través de quién? De Jesucristo, ¿cierto? En Jesucristo, entonces tenemos todas las bendiciones espirituales, ¿cierto? Verso 4. Primer bendición espiritual, si lo podemos mencionar así, aunque no hay 1, 2 y 3, vamos a decirlo así para entendimiento. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ese nuevo pacto mencionado en el libro de Jeremías, ¿cuándo se planeó? ¿Cuándo, hermanos?
¿Cuándo se planeó que a través de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, nuestros pecados fueran perdonados? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál es la intención, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Dice aquí, verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿qué? Delante de Él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, que el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Desde cuándo se planeó que fuéramos hijos de Dios, que fuéramos redimidos a través de su sangre? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios se dio cuenta que tú y yo, al igual que todo el mundo, no podemos someternos a su voluntad y estamos perdidos. ¿Saben cómo? Perdidos en nosotros mismos, ensimismados en nosotros mismos. Solo pensamos en nosotros mismos. Y entonces el poder dejar a un lado nuestra voluntad, escuché, nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios, eso para el hombre natural es imposible. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde nos lleva este nuevo pacto a nosotros? ¿Hasta dónde llega esta obra de Dios en nuestras vidas? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, leemos juntos, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, de manera más sencilla, sería que el Espíritu Santo de Dios, el cual vierte en nosotros y el cual Dios prometió en Ezequiel capítulo 36, ese mismo Espíritu que prometió Dios, que ahora es derramado en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, nos va llevando y transformando, cambiando a la imagen de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos viviendo nuestras vidas y a través de ese buscar en Dios, de ese buscar la palabra de Dios, esa palabra, ese espíritu va convenciendo nuestras vidas de cambiar, de dejar mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, satisfacer mi carne, mi ego, satisfacer mi yo, dejarlo a un lado para que Dios gobierne mi vida. Y cuando vamos al Getsemaní, acompaña a Mateo capítulo 26. Nuestro Señor Jesucristo había venido a morir por nosotros. ¿Sí, cierto, hermanos, o no? ¿Verdad? Y entonces en el verso 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Y velad conmigo. Lo que nos está mostrando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es su humanidad. Porque a veces ignoramos, vemos la cruz y vemos y pensamos que
como en algunos casos yo he escuchado de personas cristianas diciendo, es que Jesús era Dios, por eso lo pudo hacer. ¿Y qué significa eso? Entonces llegamos a los pensamientos que tenían varias sectas de ese entonces que decían que Jesús murió en la cruz, pero en realidad no murió porque un espíritu no puede morir. Entonces nada más se plantó en esa cruz para que se cumpliera lo que se tenía que cumplir, pero en realidad no murió. Y a veces pensamos que nuestro Señor Jesucristo, o ignoramos que nuestro Señor Jesucristo también fue hombre. Y tenía carne como nosotros y le dolían las cosas como nosotros. Ahora, tenemos que recordar lo que nos dice en el libro de Hebreos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Pero sí nos muestra la Biblia que dice aquí, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué se acercaba? Se acercaban sus enemigos para tomarlo, aprisionarlo y llevarlo a la cruz. Pero su carne, su humanidad, hermanos, su humanidad como a cualquiera de nosotros estaba sufriendo. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, leemos juntos, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. No tenemos que pensar en esto de una manera ligera, hermanos. Estaba a punto de morir y su humanidad, hermanos, estaba sufriendo. Pero cuando ora Jesús, ¿qué dice? Señor, si puede pasar esta copa, ¿qué significa? Si lo podemos hacer de otra manera, que esto no ocurra, pero que no se haga como yo, sino ¿quién? Como tú. En otras palabras, ¿qué Jesús dijo? ¿Qué dijo Jesús ahí? Si no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 40. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación, y el espíritu de verdad esté dispuesto, pero la carne, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? Sí. ¿Cuántos no tenemos esta lucha, hermanos? El pueblo de Israel tuvo esa lucha todo el tiempo. Al último se congregan con Jeremías y le dicen, queremos escuchar la voz de Dios. Y no, Jeremías, no te preocupes, tú ve con Dios y lo que Él nos diga nosotros lo vamos a hacer. Así como no. ¿Qué terminó sucediendo? No se pudieron someter a la voluntad de Dios. Pero cuando vemos este pasaje, dice el verso 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué vemos? Aquí ya cambió la expresión. ¿Ustedes piensan que Jesús no sabía que tenía que ir a morir? ¿Cuál es la lucha que vemos aquí? Entre la carne y el espíritu. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta situación en el Getsemaní? El Espíritu Santo, lo que vimos, es de que nos lleva a vivir la vida de Cristo. ¿O no? Ese Espíritu Santo que nos lleva a vivir la vida de Cristo, que nos convence de vivir la vida de Cristo, nos dice cómo vivió Cristo, hermano. ¿Cómo vivió, hermanos? Satisfaciendo la voluntad del Padre.
en todo lo que Él hacía. Hasta lo último de su vida. Hermanos, ahora nosotros tenemos este espíritu. Significa que ahora nosotros sí podemos vivir buscando la voluntad de Dios y podemos dejar a un lado nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios. Hermano, si tú no buscas la voluntad de Dios y no vives anhelando esa voluntad, que vamos a ser sinceros, nos cuesta trabajo, ¿sí o no, hermanos? Pero estamos en esa lucha y en ocasiones vencemos y en ocasiones no vencemos, pero la realidad, hermanos, es que estamos en esa lucha. Pero cuando tú te dejas ir y ya no buscas la voluntad de Dios, hermanos, es un indicativo de que vivimos como el mundo. Tú debes de vivir buscando la voluntad de Dios y dejando a un lado tu voluntad, vivir bajo esa voluntad que Dios te está diciendo. ¿Quién está en nosotros obrando para eso? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Este plan estaba ya desde antes de la fundación del mundo. Nos acostumbramos y hemos perdido la capacidad de asombro. Porque como es algo que repetimos constantemente, esta obra extraordinaria que trasciende el tiempo, hoy se nos hace común. Escuchaba yo un hermano predicar y decir, si aquí estuviera una persona con dos cabezas, estuviéramos atentísimos a lo que él nos va a decir, ¿o no? Si estuviera aquí una persona con tres brazos y con un brazo estuviera aquí con la Biblia y con el otro agarrando el micrófono y con el otro el iPad, hemos perdido la capacidad de asombro. Y cuando Dios nos dice que desde la eternidad pensó en nosotros y pensó en darte el Espíritu Santo para que tú vivas de acuerdo a su voluntad, no nos asombramos. Pero dígame si no es una obra extraordinaria, hermano. ¿Hermano? Dígame si no es una obra extraordinaria. Es para sorprenderse, es para entregarse, es para decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué me miraste? ¿O no es así? Pero hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy venimos delante de Dios y se nos hace común, pero no es común. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos, nosotros donde estuviéramos, pero se nos hace sencillo, se nos hace común y corriente ya venir. No, es una obra que Dios está haciendo, que está trabajando en ti a través del Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra, convenciéndote que mejor es la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, que estar en otro lado haciendo otras cosas. Pero hoy estás aquí. Eso no te sorprende. Eso no es de sorprenderse. Hermanos, hoy tenemos nosotros el privilegio de vivir en ese nuevo pacto que se gestó desde antes de la fundación del mundo. Y ahí te miró Dios en la eternidad. Y han pasado milenios. Y esa palabra que se planeó en la eternidad se está cumpliendo hoy
¿cuál va a ser tu reacción? No, lo único que podríamos hacer es dejar nuestra propia voluntad a un lado y vivir para el que nos salvó y se entregó por nosotros. ¿No, hermanos? No es visitar de vez en cuando este Getsemaní y decir, sí, cierto, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero vivir para satisfacer tu voluntad. ¿Cuántos podemos decir eso, hermanos? ¿Cuántos podemos decir eso? Señor, yo quiero vivir satisfaciendo tu voluntad, conociéndola y viviendo para satisfacer esa voluntad en mí. Vamos a orar, hermanos.